arte es libertad en su forma más pura, libertad para crear, imaginar y también para resistir. Cuando esa libertad se entrelaza con símbolos como el águila y el cóndor, se eleva una historia compartida que celebra la memoria, la identidad y la lucha de los pueblos. De esto precisamente hablaremos hoy en Vidas, así es que les doy la bienvenida. Soy Aisa García y es un gusto saludarles desde el Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati Rojo en Coyoacán. Esto es en la Ciudad de México. Aquí se presenta la exposición El Águila y el Cóndor, Encuentro Bicentenario. Esta es una muestra que celebra 200 años de independencia de Bolivia y tiene obras de 40 artistas mexicanos, 36 bolivianos y 6 piezas del distinguido maestro boliviano Ricardo Pérez Alcalá. Acompáñenme en este recorrido que celebra el arte como resistencia y libertad. Antes, quiero que veamos juntos lo más destacado del panorama cultural de la semana. Con motivo del bicentenario de su independencia, Bolivia desplegó una intensa agenda de actividades que entrelazan arte, educación, patrimonio, reflexión y proyección internacional, consolidando este hito como una plataforma para fortalecer la identidad cultural. Sucre, la capital constitucional boliviana, albergó un mosaico de actividades que honran estos 2 siglos de independencia. El bicentenario contó con una variada programación que lo integró: la presentación de las monedas de oro, plata y acero, que tienen un valor de 2 bolivianos, y el billete del bicentenario de 200 bolivianos. Ambos conmemorativos buscan fortalecer la memoria colectiva y la herencia histórica del país. Otra de las iniciativas fue la presentación del libro que se titula Historia de Bolivia en su bicentenario, el cual enfatiza en uno de sus párrafos: no fuimos descubiertos, sino invadidos, una afirmación que busca reafirmar la identidad nacional desde una perspectiva crítica de la historia colonial. El acto central del 6 de agosto en la Casa de la Libertad convergió simbólicamente con la Feria Internacional del Libro de La Paz y algunas muestras gastronómicas que recorrieron los 9 departamentos del país. Además, diversos eventos como conciertos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz de la Sierra, seminarios, talleres, diversos espectáculos folclóricos y la develación del monumento a Juana Azurduy se pudieron disfrutar en esta celebración de gran envergadura. La lectura tiene el poder de transformar nuestra vida, moldea nuestras habilidades, influye en nuestra forma de trabajar y enriquece nuestro crecimiento personal. Yo soy una convencida de esto. Por eso en Vidas les traemos cada semana recomendaciones literarias que dejan huella. En esta ocasión, de la mano de Editorial Aguilar, vamos a proponerle 2 títulos que invitan al bienestar integral. El primero se titula La danza circadiana, es de la doctora Giovanna Muscoyuri. Este libro es un recorrido por los ritmos biológicos que regulan nuestro cuerpo y que pueden ayudarnos a ganar energía, equilibrio físico y salud duradera. El segundo se titula Esencialismo. El Planner es de Greg McKeown. Se trata de una guía práctica para identificar lo verdaderamente importante y lograr armonía entre lo personal y lo profesional. 2 títulos complementarios que nos inspiran a vivir con intención. Recuerda que usted puede compartir sus recomendaciones, sus criterios, opiniones con nosotros a través de nuestras cuentas, tanto en X como en Instagram. Tome nota, la cuenta es la misma en ambas redes y es @vidastelesur. Ahora vamos a una breve pausa y regresamos muy pronto.
del bicentenario de la independencia de Bolivia, el arte y la cultura se convierten en un puente luminoso entre pueblos hermanos. Esta exposición donde estamos, titulada El Águila y el Cóndor, es del Museo Nacional de la Acuarela y no solo honra el pasado, sino que abre un espacio de reconocimiento mutuo y diálogo profundo. Bolivia y México comparten más que una historia diplomática, comparten la fuerza de sus raíces, la voz de sus creadores y una complicidad cultural que sigue latiendo con fuerza. En Vidas creemos en el poder de esas voces. Por eso hoy nos honra presentar la obra de Jorge Sanginés, un director de cine boliviano caracterizado por su enfoque en las luchas sociales indígenas y también en la cosmovisión andina. Acompáñame a conocer su historia. Nacido en La Paz el 31 de julio de 1936, Jorge Sanginés emergió como un faro del cine comprometido en América Latina. Sanginés, filósofo del audiovisual, fundó con Oscar Soria el grupo Ucamau, donde la cámara dejó de ser testigo para volverse cómplice de los sueños andinos. Mi primera película seria es Revolución, que se filmó, la filmé y era lista también la cámara en 1959. ¿Cuántos años son? En 59. En 1966 estrenamos Ucamau, que ganó un gran premio en el más grande festival del mundo, en Cannes. Sin embargo, fuimos expulsados del Instituto Cinematográfico. Yo era director del instituto. El ministro de Galindo de la presidencia, después del estreno, que fue un éxito muy grande de Ucamau, me convocó a su despacho y me dijo: usted y el grupo que trabaja con usted están despedidos, expulsados, por haber hecho una película que solivianta a los indios. Las obras Yaguar Malcu y El Coraje del Pueblo gritaron con imágenes lo que la historia callaba. Su consagración llegó con La Nación Clandestina en 1989, premiada en el Festival de Cine San Sebastián. Este film sintetiza la búsqueda del plano secuencia integral. Su respeto por los pueblos originarios inicia desde muy pequeño. El pecho de una mujer aymara que lo amamantó y el criterio de un padre presente trascienden en sus films. Soy hombre aymara. ¿Por qué? No solamente por ideas, sino porque cuando mi madre me concibió tenía solo 17 años y no tenía suficiente leche para alimentarme. Y entonces yo tomé leche de una joven empleada que trabajaba en la casa. Me alimenté con leche aymara. Tal vez por eso tenía una predisposición subconsciente de gratitud a esa leche de una madre aymara. El exilio fue su trinchera. Filmó en tierras ajenas sin callar su verdad. En el nuevo siglo, con Insurgentes y Juana Azurduy, su cámara siguió siendo voz de los que luchan. Porque estuve viviendo un año en Lima acompañando a mi padre que estaba exilado. Y hasta entonces había tenido una vida bastante cómoda. Pero ya en el exilio, mi padre no había sacado dinero, no teníamos trabajo y pasamos problemas económicos muy graves. Yo viví la pobreza. Y el consuelo era que los días domingos, un amigo de mi padre, don Walter Villagómez, que también estaba exilado, era un gran conocedor del cine del mundo. Y en esos años
1954-55. Lima disponía de 80 salas de cine. Y solamente más o menos el 10-11% de la programación era cine norteamericano en ese tiempo. El resto eran cine del mundo. El mejor cine del mundo. Yo conocí el neorrealismo italiano ahí en Lima. Las obras grandes, maestras, interesantes de Inglaterra, de Alemania. Y este amigo Walter tenía un enorme conocimiento cinematográfico. Cuando salíamos de la sala me decía, ¿te has fijado? Esta película es importante por esto, por aquello, por lo otro. Sin darse cuenta, fue mi primer profesor de cine en 1954. Y ahí me enamoré del cine. Ahí decidí ser cineasta. Desde Cannes hasta Nueva York, su cine sembró ideas, los doctorados y libros como Teoría y Práctica de un cine junto al pueblo son raíces de un árbol cuyo fruto es el cine liberador, arte que despierta conciencias. Entonces nosotros estamos haciendo desde entonces un cine junto al pueblo, como lo llamamos. Un cine no comercial, un cine que intenta contribuir a la conciencia política del pueblo nacional, a la conciencia de los valores culturales y políticos que tienen esas sociedades y que son menospreciadas porque el racismo se ha desarrollado fuertemente y ha causado muchos problemas. Jorge Sanginés demostró que la cámara puede ser un instrumento de descolonización cuando, en sus palabras, el pueblo deja de ser objeto para ser sujeto de su representación. Desde hace décadas, el arte ha sido un poderoso puente entre Bolivia y México. Yo les cuento que en el año 1946, el grabador boliviano Alejandro Mario Illanes expuso en el bellísimo Palacio de Bellas Artes, con el respaldo de los grandes muralistas mexicanos. Poco después, artistas como Roberto Guardia Verdecio, inspirado por el entorno mexicano, y también Lorgio Vaca, declarado admirador de Orozco, de Rivera y de Siqueiros, reafirmaron ese vínculo con su presencia en México. La escultora Marina Núñez del Prado también dejó huella con 3 exposiciones entre el año 1954 y 1968. Esta muestra, El Águila y el Cóndor, encuentro bicentenario en el Museo Nacional de la Acuarela, celebra precisamente ese lazo compartido, hecho de arte, memoria y fraternidad. Hacemos una breve pausa, pero regresamos con más de Vidas. El folclore boliviano es un universo vibrante de colores, sonidos y símbolos, tejido a lo largo de siglos por el encuentro entre las raíces indígenas y la historia de esa nación. En cada danza, en cada melodía y en cada traje festivo se revela la esencia de un pueblo orgulloso de su identidad y su historia. Es un canto profundo a la tierra, a sus tradiciones y a su resistencia. Así lo vemos, pero le cuento más en la siguiente historia.
Bolivia late en un vértice sagrado que se despliega en lo incaico, lo colonial y lo moderno, tejiendo en un solo diálogo el Carnaval de Oruro, la Feria de la Alacita y ofrendas a la Pachamama, que no son solo rituales, sino raíces florecidas. Aquí lo divino camina entre danzas y músicas, probando que la memoria es resistencia viva. Bueno, las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios que habitaban lo que hoy es el territorio boliviano, bueno, tenemos a la cultura tiahuanaco, a los charcas, los aymaras, los guaraníes, los chiriguanos, entre muchas otras, los mojeños, ¿no? Ellos, cuando llega la época de la colonización, van a preservar sus tradiciones, pero con un sincretismo que se va a dar en todo el proceso de evangelización, en el proceso de colonización, en la llegada de personas del viejo mundo al nuevo mundo, que va a, en cierto modo, fortalecer lo que es la cantidad de conocimiento que se tenía en el sentido de instrumentos musicales, entre otros, que van a ser asimilados por las culturas originarias y la van a volver parte de sí mismo. Pero esto no va a hacer que se pierda la esencia, lo que nosotros en Bolivia denominamos el ajayu, que significa alma, de los pueblos originarios. Bolivia es un país sonoro entre montañas. Guarda en sus venas el latir ancestral del siku y la quena. Los cajarcas, alquimistas del taquirari y el huayno, convirtieron melodías en puentes donde el tiempo y las fronteras se disuelven. Lo que son los instrumentos musicales en el proceso de colonización hasta nuestros días han sufrido evoluciones y desarrollos. Entre ellos se introdujo los instrumentos de cuerda que no existían en Sudamérica, pero la persona originaria, a través de su conocimiento ancestral, logró asimilar este instrumento y desarrollar lo que hoy conocemos como el charango. De la misma manera, la zampoña o siku, que así se lo conoce, también sufre un sincretismo, una mezcla con los instrumentos que llegan del viejo mundo, y todo se sintetiza en una misma escala musical, lo cual mantuvo la preservación de estos instrumentos, y hoy en día las personas originarias de Bolivia y de otros países a la redonda mantienen los ritmos ancestrales con estos instrumentos que fueron desarrollados en el proceso de la colonización y de la época republicana. Esto es algo ya propio de nosotros, que sí tiene algunos elementos de influencia extranjera fuera de nuestro continente, pero que se ha hecho acá por las manos de los pueblos originarios, que han preservado la esencia, el ajayu, su alma, en estos instrumentos, los ritmos, la música que se va a elaborar al respecto con ello. La cultura boliviana es un organismo vivo. Sus tradiciones no son reliquias del pasado, sino prácticas dinámicas que interpelan al mundo moderno. Hablan de sostenibilidad, comunidad y resiliencia. Cada danza, cada textil, cada nota musical es un acto de rebelión contra el olvido. Lo que vimos el pasado miércoles, con la fusión entre lo que fue la danza de la Diablada, juntamente acompañada con la orquesta sinfónica, es parte de ese proceso de evolución, ya que en Bolivia nosotros generalmente o durante nuestras peregrinaciones, que son un ritual, somos acompañados de una banda de música en un pasacalles, o sea, es bailar a través de las calles, pero ya estamos llevando lo que es la Diablada al teatro, con una fusión con una orquesta sinfónica. Entonces pienso que con tal de que no se pierda la raíz de lo que es una danza, puede haber estos procesos y puede ser en una manera, en un piloto o un experimento, y si se llega a sostener en el tiempo, quiere decir que ese proyecto de innovación ha tenido una valía y puede mantenerse en el tiempo. Lo que realmente no ha tenido un éxito, pues desaparecerá a través de los años. La cosmovisión folclórica de Bolivia resiste en el tiempo y desafía la erosión cultural promovida por las grandes corporaciones del capitalismo. Entonces, un aguayo, un ritmo, una quena sonando, tiene un misticismo y una tradición ancestral. Y cuando lo llevamos de una manera comercial con empresas externas o con otros países que tratan de lucrar de una manera abusiva, se cruza ese límite y se está afectando al pueblo originario. Entonces, el respeto de preservarlo
cuidarlo, pero también dejar que ellos tengan la flexibilidad de su desarrollo es muy importante, y ahí está el límite. Es una línea muy delgada, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que nosotros, como las personas tanto de la ciudad, del campo, tenemos que cuidar nuestra tradición sin llevarla a niveles de explotación extrema. El ajayu, alma de la cultura boliviana, es un diálogo sincrético entre el catolicismo y lo ancestral, que se unen en un mismo cosmos, pero también buscan el equilibrio entre la cultura citadina y los pueblos originarios. Hay festividades patronales que se celebran en muchas provincias de Bolivia que muestran esas expresiones folclóricas, y sin duda estas también, esa conexión entre lo urbano y lo rural se va a mantener a lo largo del tiempo, porque el origen de nuestras danzas nace de esa expresión de los pueblos. Así que mientras exista esa línea, esa cuerda, va a subsistir en el tiempo. El folclor boliviano es la savia ancestral que fluye entre generaciones, teje memorias, construyendo un futuro en un canto a la Pachamama. Les propongo escuchar lo que tiene que contarnos el escritor mexicano Carlos Albaguante sobre cuáles son sus fuentes de inspiración cotidianas. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Albaguante, soy escritor y guionista de cine, y mi tesoro cultural es la pintura. Me encanta ir a museos, ver pinturas, sobre todo si son de corte surrealista, porque me inspira mucho. Veo alguna imagen y me pregunto, ¿cómo fue que llegamos aquí? ¿Qué pasó antes? ¿Qué va a pasar después con esos personajes? Entonces, una gran fuente de inspiración para mí, la pintura. Lo recomiendo mucho. Antes de finalizar, yo le quiero agradecer por su fiel compañía, solicitándole responda la pregunta de la semana. Y la pregunta es, ¿cuál es el personaje boliviano con el que usted más conecta? Puede ser un pintor, un escritor, un futbolista e incluso un político. Puede enviar su respuesta a nuestras cuentas en Instagram y en X. La cuenta es, tome nota, @vidastelesur, o a mi cuenta en X, que es @aisa Telesur. Le agradezco muchísimo a la dirección del Museo Nacional de la Acuarela, donde estamos, el Museo Alfredo Guati Rojo, por permitirnos presentar vidas desde esta hermosa muestra Águila y Cóndor. A propósito, les invito a venir aquí en algunos de sus momentos libres, porque sí vale muchísimo la pena conocer esta exposición donde confluyen artistas de México y de Bolivia. Ahora me despido con un hermoso tema musical que se titula Tiempo a Tiempo y es de los Quiarcas. Disfruten de lo que sigue y no deje que la sonrisa escape de sus labios. Chao.